Hola, esta es una prueba que hago de, de un live, lo que es como en vivo, algo así. Y el periodista. A mi espalda el sol declina, comienza a caer la tarde de un 27 de junio. Fecha importantísima para nosotros los periodistas. He querido hacer esta conversación o este diálogo con ustedes para recordar algunas cosas que ya las he escrito y las he publicado en las redes, por acá por TikTok, por el Instagram, por el Facebook, por mi estado en el WhatsApp. Porque bueno, cuando uno ya llega a una edad que pasa los 60 años, para uno las memorias, los recuerdos, la historia, lo que ha pasado, se le convierte en algo como muy importante. Uno se alimenta mucho de recuerdos. Ustedes dirán, bueno, pero si no es un ancianito, ¿no? No soy un anciano, no soy un viejo, soy un hombre de 60 y pico. Pero en el periodismo ya van 36 años de periodismo. Me gradué de periodista en 1987, diciembre de 1987. Y comencé a hacer. Mi amigo Javier Muñoz, nos vimos en la universidad y que somos como hermanos, somos familia. Me dijo, no, comienza en enero porque yo voy a hacer otras cosas y voy a dejar Sucesos y quiero que te encargues de Sucesos. No había hecho más que unas pasantías por Panorama que de verdad fueron las peores pasantías que se pueden hacer. No tuve ningún brillo, no tuve ninguna, ningún aspecto que sobresaliera, que era que yo podría ser un buen periodista o un mal periodista. Fui insípido, pero tenía el cariño de Eduardito Semprún, que en paz descanse, de su padre José Semprún, de Berto Camacho, del maestro de Sucesos, Alexis Blanco. Era una gloria del periodismo cultural y un actor maravilloso en aquella época de la sociedad dramática. Y bueno, hice mis pasantías ahí sin pena ni gloria y por cubrir algo. Pero bueno, quedó la experiencia de haberlos conocido. Ingresé en el periodismo en el 88, en el diario Crítica. Comencé directamente a hacer periodismo de suceso. Javier Muñoz me enseñó la fuente, me presentó los comisarios, los periodistas, y ahí empecé yo a trabajar. La orden del director del periódico de aquella época, Miguel Ángel Rosell, fue palabras menos, palabras más, algo así como esto. Dijo, yo necesito que alguien escriba como Alberto Camacho, que alguien se copie de Alberto Camacho, que alguien lo imite. Y yo, bueno, si esa es la orden y hay que imitar, pues hay que imitar. Y si hay que imitar a alguien grande, pues todos hemos hecho algo de imitación. Porque la vida es imitar. Aprendimos a hablar imitando a nuestros padres, nos desarrollamos y crecemos imitando a los amigos, imitamos a los héroes de la televisión, imitamos a los actores, imitamos. Y yo, bueno, ni corto ni perezoso, me dispuse a imitar a Alberto Camacho y a trabajar eso, a escribir sobre eso y hablar sobre eso. Camacho me dio lo que se llama en el periodismo tubazos increíbles por mi novatez. Yo pagué ese noviciado con sangre.
pero poco a poco fui desarrollando, aparte de la imitación, me fui desarrollando como lo que yo quería hacer o lo que yo creía que podía hacer. Y bueno, comencé a llamarme J. Carrillo, algunos me decían JC, y cayeron casos extraordinarios como un caso en Falcón, que lo llamamos el descabezado de Punto Fijo. Muchacho, cuerpo se consiguió en un aljibe, en un pozo y no tenía cabeza. Y después a los tiempos se consiguió la cabeza. Y ahí yo empecé a relacionarme con estos policías, con estos investigadores. Tuve la suerte de conocer a un investigador de forense, un odontólogo forense, que era una especie de genio, un hombre genial. Y por ser amigo de él y por interesarme en eso que él hacía, me llamó y me dijo, tengo algo que decirte y te lo voy a decir a ti porque tú sí valoras esta cosa que yo hago. Pero tengo identificado al muchacho de Falcón. Resultó que el muchacho de Falcón era de Maracay, en una zona residencial de Maracay. Y ahí empecé a dar exclusivas, a dar informaciones impactantes. Claro, siempre teniendo a un gran periodista y a un periodista que tú estás delante de él, está viendo todo lo que hace, estaba pendiente de cualquier movimiento. Y Camacho era tan experto, tan grande, tan inteligente, que te echaba un pote de humo, te enredaba, te confundía y no podías saber qué era lo que Camacho estaba tramando. Lo sabías al otro día cuando leías el panorama y te conseguías con aquel tubazo que te daba, como decimos en criollo y como se dice en todas partes, digo yo, te daba en la madre. Bueno, con el tiempo pasaron las cosas. De crítica fui a Panorama. En Panorama estuve un tiempo hermoso. Para llegar a Panorama, lo tengo que decir, y ya lo he contado también, yo llegué a Panorama porque ocurrió la muerte de Luis Gómez. Y cuando ocurrió la muerte de Luis Gómez, yo me presenté y le dije al director, la noticia de hoy de la última página es Luis Gómez. Es el sepelio de Luis Gómez. Y el tipo me dijo, estás loco. ¿Cómo vas a creer? Luis Gómez fue amigo mío, Luis Gómez era un héroe. Luis Gómez no puede ir en la última página del periódico. Yo le dije, bueno, vamos a hacer algo, dame la confianza, déjame que yo cubra, déjame que yo escriba lo que voy a escribir, lo que quiero publicar y decide. Y lo hice. Salió un título como En hombros del pueblo, Luis Gómez se marchó. Recogimos unas imágenes espectaculares, lo que hoy vendrían siendo esos videos virales de gente que se desmayaba, señoras asomadas en los balcones y en las celosías, en las ventanas del Saladillo, llorando, viendo pasar el féretro de Luis Gómez. Miguel Ángel Rosell aceptó y nuestra edición al otro día fue la publicación en última página del sepelio de Luis Gómez. La historia dice, quiero contarles que José Semplún estaba en su casa y leía su periódico molesto porque no le gustaba cómo se le había enfocado el sepelio de Luis Gómez. Y a Miriam, su esposa, le dijo, mira, pero ¿por qué no lees lo que escribió este muchachito de crítica? Yo era un muchachito para ese, era un muchacho. Y bueno, escribí y él agarró la crítica como agarraba a la gente de Panorama la crítica con cierta... la tomaban así como que si fuera un papelito, algo que le fuera a ensuciar la mano, porque crítica tenía una rotativa muy mala y las letras quedaban casi con la tinta viva y manchaban, de verdad manchaban la mano. Entonces bueno, él agarró así con ese cuidado la crítica y leyó mi crónica, leyó lo que yo había dicho y dijo, carajo, esto es lo que yo quise, esto fue lo que yo dije, esto es lo que yo quiero.
dile a ese muchacho que lo voy a llamar para que empiece el lunes. Y así fue pues mi entrada a Panorama, al sueño de lo que era un sueño para todo periodista que empezaba a escribir. Su sueño más anhelado era entrar a Panorama. Yo lo digo con toda la honestidad del mundo. Y entré a Panorama, tuve un tiempo hermoso. Conocí a estos grandes periodistas, trabajé con ellos, trabajé con Camacho y me hice su alumno, me hice su imitador, me hice su admirador. Gracias a Dios Camacho me quiso mucho en la vida y que al final ya Camacho jubilado, yo tuve la oportunidad de llevármelo a él y a Arelis Bravo, otro periodista monumental. Me lo llevé y hice como una especie de redacción, una imitación de redacción en Polisur, donde trabajaba con Diego París. Le conté a Diego París lo que yo quería hacer y Diego París estuvo de acuerdo y me dio toda la libertad para yo poner a esos dos viejos a hacer una revista aniversaria de Polisur. Y fue una experiencia maravillosa, extraordinaria. En el periodismo, bueno, de ahí, de Panorama, tuve errores, fracasos. Y Dios puso a alguien ahí en Panorama para que me diera una patada bien dada, bien merecida. Me dejara en la calle. Fue duro, fue muy difícil, porque era haber tocado el cielo y después caer al barro, al fango. Y andando en esta ciudad, desmotivado y muy confundido, vino a mi rescate un periodista también extraordinario, un gran hombre. Ahora es pastor luterano, Germán Novelli. Germán Novelli me rescató, Germán Novelli me tendió la mano y me llevó a La Columna. La Columna hice periodismo de sucesos. Tuve que acoplarme a la manera de ser del periódico. Le di a Germán Novelli cuando me invitó a almorzar y a ofrecerme la fuente y el trabajo, le dije que yo no podía trabajar ahí porque los sacerdotes, pues yo era muy insolente, bebía, fumaba, era un periodista bohemio, vagabundo. Y pensaba y me dijo, no, los sacerdotes y los curas son peores que vos. Vos sos un ángel. Sí. Y empecé a trabajar en La Columna, trabajé en La Columna. La Columna hice trabajos fuertes. Humberto Chacín, corrector, me ponía de mal ejemplo en la cartelera. Me decía, esto es lo que no queremos para este periódico. Un oso de carril, un camachero. Una vez lo esperé en la tarde frente al periódico, a La Columna, y le dije, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Ah, que no te gusta la manera de escribir así. Bueno, te voy a decir que yo soy capaz de escribir como tú quieres. Yo soy capaz de escribir como a ti te gusta. Mañana comienzo a escribir como a ti te gusta. Y escribir como a él le gustaba era escribir en un tipo informativo, nada de novelas, nada de descripciones, nada de dramatismo. Y solo la información. Y así empecé y así lo hice. Y después, gracias a Dios, Humberto Chacín llegó a poner en la cartelera notas mías con felicitaciones. Eso para mí fue muy importante. Esa época de La Columna recuerdo con muchísimo cariño a Elvis Monzán y a un muchacho, es un tremendo caballero, falleció de manera trágica, el gocho Álvaro Cañizales, pero con un trato serio y un trato precioso. Trabajé en La Columna. En La Columna, Orángel me comunicó con Viallo, me presentó a Viallo. Viallo me contó de lo que era Polisur, de lo que se estaba planificando, el proyecto que era Polisur, y me fui.
a trabajar en Polisur, donde estuve casi 14 años como jefe de la unidad de medios. La política hizo que cambiaran las cosas. Me abrían la puerta de la oficina y me gritaban: te vas de aquí, carajo, te vas de aquí. Ya es mucho tiempo. Y eso me lo decían a mí y se lo decían a Sadi Vianney. Vinieron tiempos de cambio, cambió, salió Vianney, salimos a Polisur. Y entonces, por esas cosas de la vida, desempleado, después de haber estado casi 14 años en una institución hermosa, haciendo hallacas un diciembre, me llamó Julio Reyes para decirme que quería conversar, que quería contarme de algo de un proyecto que tenía, que le gustaba mucho y que él pensaba pues que yo era el hombre ideal para ayudarlo. Julio me presentó lo que fue su proyecto de Noticia al Día. Me encantó reencontrarme con Julio Reyes, un amigo periodista de ese panorama en el que había trabajado. Y comencé a encargarme de el periódico digital Noticia al Día. Ahí estaban muchachos brillantes como David Contreras, Eliana Sequera, Luciana Ramírez, Gloria Curero, y con ellos comencé a hacer lo que yo pensaba que debía ser un periódico. Tenía casi 14 años leyendo 8 o 9 periódicos diarios, leyéndome y comiéndome, devorándome todos los fines de semana las ediciones de periódicos extraordinarios, periódicos, los mejores periódicos del país. De manera que cuando llegué a Noticia al Día, en mi cabeza lo que estaba era todo eso como una especie de caldo, como un cultivo de ideas y de grandes trabajos. Y yo solo lo que hice fue dejar volar la imaginación, creer en esos muchachos. Y bueno, aquí veo que me saludan, pero bueno, me dice hola, pero es un número. Hola. Me disculpan si a algunos no les responde como es acostumbrado en esto, pero es que yo soy muy torpe con estas cosas. Pero hola, de verdad. Gracias por estar ahí y escucharme. No estoy hablando solo. Veo que hay bastantes amigos y personas que se han interesado en lo que estoy contándoles. Bueno, y con esos muchachos comencé a hacer Noticia al Día, primer periódico digital del occidente del país, de Maracaibo. Julio Reyes lo pensó como un periódico de verdad, lo único que no tenía era papel, pero habían fuentes, habían movilizaciones, se debía ir a los sitios a dar cobertura y se informaba casi en tiempo real de lo que estaba ocurriendo. Noticia al Día fue una revelación, me van a perdonar la palabra, pero fue un coñazo. Los periodistas mismos se dan cuenta que aquí yo era indetenible, que ese era el futuro, que el futuro era ese, informar en el momento, informar en el instante en que pasaban las cosas. Y así lo hicimos. Y en este trajinar pues de este periodismo que exige tanto, y dábamos información. Hay cosas que hicimos o que hice en Noticia al Día que nadie se atrevía. En Noticia al Día, cuando comenzamos en las redes, en las páginas de redes, no había sucesos, no se hablaba de la muerte, no se hablaba de los sucesos, de las cosas policiales. Y yo forcé, y yo dije, sí, ¿por qué no? Son cosas que pasan en la ciudad, se debe informar de eso inmediatamente, porque podemos salvar vidas, podemos decirle a la gente cómo puede prevenirse ante cualquier cosa. Y nos atrevimos y comenzamos a darle importancia. Nosotros le torcimos el cuello a eso y nosotros impusimos sucesos como una fuente importante, como una fuente que debía cubrirse. Aprendimos por el camino muchas cosas, como
el tratamiento que debe hacerse de sucesos en este nuevo periodismo de las redes tiene que ser muy distinto en su concepto y tiene que ser muy distinto en su fotografía, en su presentación. Usted no puede ver aquí en un portal de noticias, no puede ver un sangrero, esas imágenes crudas. No, eso hay otras páginas, otros periódicos que se dedican a esas cosas y que son especializados en eso, pero que no tienen nada que ver con el periodismo que uno quiere hacer. Mucha gente se confunde conmigo y cree que yo soy un sanguinario, un fanático de lo grotesco, de lo rudo. No, para nada. Yo cuando veo imágenes grotescas y duras, el primero que las rechazo fui yo, porque yo tuve casi 16 años visitando la morgue y viendo todo, metiéndole el dedo y juzgándole las entrañas a la muerte, viéndola de cerca. Entonces, de manera que yo no puedo estar queriendo eso. Yo respeto. Yo creo que no es esa la manera. Hay que tener otras formas de presentar los sucesos. Aquí en Noticia al Día ya van 15 años. Tengo más de 60 años. Cuento con un equipo de muchachos extraordinarios. Tengo a Haroldo, encargado de la jefatura de información, y periodistas nuevos, muchachos nuevos. Aprendo de ellos, así como fuimos novedad en el periódico digital. Cuando comenzamos a hacer periodismo digital, han pasado tantas cosas que Panorama cerró, que era para nosotros una referencia. Yo recuerdo que una vez le dije a Julio, mi idea, mi misión aquí, Julio, no es superar a Panorama ni pasar a Panorama. Mi idea es competir con ellos y ser tan bueno como ellos y estar allí. Si logramos hacer un segundo lugar respetable, yo estaría satisfecho. Y recuerdo que Panorama, ya habíamos convertido pues en el periódico más leído, el periódico más respetado, en el periódico con mayor credibilidad del occidente del país. Eso que hicimos en Noticia al Día Digital, en lo que llaman la web, lo hemos sabido hacer en el periodismo de las redes sociales. Esto del Instagram y esto del TikTok y eso de las redes. Ahí también hemos podido nuestros criterios y de verdad que no sé si estoy aún en esto, porque alguien que me avise si estoy en sintonía o si estoy hablando solo. Debo estar en sintonía. Este día del periodista he recordado que para nosotros era un parrandón, un mes de parranda. Habían fiestas extraordinarias en Hidrolago, en la PTJ, fiestas extraordinarias en la gobernación, que las hacían en el Maruma, y había unas rifas extraordinarias. Yo he conocido amigos que se ganaron 2 carros. Evercolina se ganó un carro en una de esas rifas, y el difunto Robotín Viloria también se ganó otro carro. Bueno, y habían premios, y habían de verdad muchos premios. Era muy bonito, era una celebración. Es un tiempo de muchachos, de nuevos periodistas, mis amigos con los que celebraba y bebíamos y tomábamos. Por estas fechas casi todos han muerto y me quedan unos poquitos. Y bueno, Mervin está por Chile. Albertico Morán está casi como en una especie de reserva, de ostracismo, bueno, en su casa no se mueve ahí.
Le dio la edad como por, ah, por esconderse, por no salir. Aquí estoy yo. Gracias a Dios he podido comprar unas laticas de Heineken bien heladitas. Las estoy disfrutando y, y me ha dado por hacer este vivo y por compartir con ustedes. A mis colegas, muchas gracias por el cariño, por el afecto. A los amigos que se han unido a esta emisión en vivo, muchas gracias por estar allí. No quiero despedirme sin dar por lo menos dos o tres consejos a los periodistas nuevos. El primer consejo es: nunca se cansen, nunca se agoten. El segundo consejo es: nunca pierdan la capacidad de sorprenderse, de que los abisme y los sorprenda la pequeña tontería que vean, sean capaces de impresionarse. Si el periodista se impresiona, el periodista actúa, el periodista transmite esa impresión. Y el tercer consejo es: sean fieles a la verdad, a los sentimientos, sean fieles a ustedes mismos. Muchas gracias por haber compartido conmigo este tiempo y en otra oportunidad seguiré contándoles de historias del periodismo y de, como decía Adalberto Toledo, cosas que a todos nos pasan. Abrazo. Bueno, aquí me han hecho bromas que estoy espelucado, que me peine, porque bueno, me ven calvito. La verdad que muchas gracias por esos comentarios de humor y de bromas.